Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. Entre los reflectores y las carpas vibrantes del entretenimiento ambulante, hubo un artista que convirtió su diferencia física en una poderosa declaración de autonomía y destreza. Stanislaus Berendt, conocido en el mundo del espectáculo como Sealo, el chico foca, nació con focomelia, una condición que hizo que sus brazos no se desarrollaran completamente, dándole una apariencia similar a la de una foca marina. Pero lo que realmente destacaba de Sealo no era su apariencia, sino su habilidad. Realizaba actos que desafiaban la lógica. Fumaba con estilo, tocaba instrumentos, usaba herramientas e incluso escribía con sorprendente precisión. Todo lo hacía con esas extremidades cortas que para otros habrían sido sinónimo de dependencia. Para él, eran simplemente instrumentos de otra manera de vivir. Durante muchos años, Sealo se presentó en algunos de los circos más importantes de los Estados Unidos, dejando una impresión profunda en quienes lo conocían. Su legado es el de alguien que no permitió que su condición definiera su valor, sino que lo amplificó mediante la voluntad, la habilidad y una presencia escénica inolvidable. Al borde del misterio y el espectáculo, Pascual Piñón se convirtió en una figura inolvidable del circo norteamericano del siglo XX. Su apodo, el mexicano de dos cabezas, no era fruto de la biología, sino de una creativa y algo macabra estrategia publicitaria que convirtió una condición médica en un fenómeno de feria. Piñón, un humilde trabajador nacido en México, tenía un tumor benigno prominente en el cráneo. Fue entonces que un promotor de circo propuso cubrirlo con una máscara de cera o goma que simulaba un segundo rostro. El resultado era inquietante: un hombre con dos caras, una viva y otra inexpresiva, que alimentaba los rumores y el morbo del público. Delgado como una sombra y con el porte de quien sabe lo que significa ser observado, Isaac Sprague se convirtió en una figura icónica del espectáculo de rarezas del siglo XIX. Apodado el esqueleto viviente, su fama no nació del artificio, sino de una enfermedad inexplicable que lo consumió lentamente desde los 12 años hasta su muerte temprana. Sprague nació en 1841 en Massachusetts, y durante su infancia no mostró señales de lo que vendría. Fue al llegar a la pubertad que su cuerpo comenzó a adelgazar de forma alarmante, sin perder por ello su lucidez ni su ánimo. A pesar de su frágil estado, llegó a pesar alrededor de 20 kilos en su adultez, mantuvo siempre un porte digno y una voluntad firme. Alta como una columna de mármol y con la elegancia de una dama real, Anna Heyning Swan Bates se convirtió en leyenda viviente durante el siglo XIX. Nació en Canadá, en un hogar modesto, pero desde su niñez demostró ser extraordinaria. Su cuerpo no dejó de crecer, alcanzando en la adultez una estatura cercana a los 2,5 metros, producto de una condición de gigantismo. Lejos de ser solo una curiosidad médica, Anna fue educada, culta y decidida. Su presencia no solo era física, tenía una voz melodiosa, modales refinados y una actitud que desarmaba los prejuicios. Fue descubierta por P.T. Barnum, quien la integró a su famoso American Museum en Nueva York, donde la presentaba como la mujer más alta del mundo. Pero lo que más impactaba no era su altura, sino su gentileza y brillantez. En uno de los giros más poéticos de la historia del circo, Anna se enamoró de Martin Van Buren Bates, otro artista con gigantismo. Su boda fue un evento mediático, una unión entre dos mundos que desafiaban toda lógica médica y social. Juntos intentaron vivir una vida tranquila, adaptando cada rincón de su hogar a proporciones que les permitieran descansar y amar. Vestida con faldas largas, peinados cuidados y una barba que desafiaba las normas de género de su tiempo, Annie Jones se convirtió en una figura inolvidable de los escenarios de variedades. Conocida como la mujer barbuda, su historia no se reduce a la rareza física, sino que representa un viaje de empoderamiento,
en medio de un mundo que convertía la diferencia en espectáculo. Nacida en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, Annie empezó a desarrollar vello facial desde muy pequeña. Fue contratada por P.T. Barnum cuando aún era una bebé y creció bajo las luces de los circos, convertida en la atracción llamada la bebé barbuda. Con el tiempo, su presencia se volvió habitual en los shows más importantes de la época. De los márgenes de la segregación al centro de la pista circense, George y Willie Muse fueron mucho más que una atracción de feria. Fueron hermanos, artistas forzados, víctimas y, finalmente, luchadores por su propia libertad. Nacidos en el sur de los Estados Unidos a fines del siglo XIX, eran gemelos afroamericanos albinos, una condición rara que los convirtió en blancos perfectos para la explotación. Durante la década de 1920, fueron secuestrados por representantes de un circo y obligados a actuar bajo nombres sensacionalistas como los hombres de Marte o los monstruos caníbales. Su cabello fue dejado crecer en formas extravagantes para acentuar el exotismo. Recorrieron el país en jaulas imaginarias, mientras sus familiares no sabían su paradero. Desde las selvas de Laos hasta los escenarios de Europa y América, Krau Farini fue mostrada al mundo como un eslabón perdido, un símbolo vivo de la evolución envuelto en misterio y manipulación. Nacida en el siglo XIX, Krau padecía hipertricosis, una condición que le cubría el cuerpo de vello. Esta particularidad física fue utilizada por promotores circenses como excusa para vestirla con un relato pseudocientífico y convertirla en atracción de feria. Sin embargo, Krau demostró ser mucho más que la leyenda fabricada sobre ella. Inteligente, multilingüe y con una notable elasticidad corporal, desarrolló su propio estilo sobre el escenario. Con el tiempo, aprendió a usar su historia a su favor. Aunque nunca escapó del todo del espectáculo que la rodeaba, encontró maneras de afirmarse como persona dentro de un sistema que la trataba como rareza. Con una simple tracción de los dedos, Félix Berle podía estirar su piel de una manera que parecía sacada de un cuento de ciencia ficción. Nacido en Alemania alrededor del año 1880, Félix se convirtió en una sensación internacional con el apodo de El Hombre Elástico. Su habilidad extraordinaria provenía de una rara condición genética conocida hoy como síndrome de Ehlers-Danlos, que otorga a la piel una elasticidad inusual y flexibilidad articular. Durante sus presentaciones, Félix doblaba sus brazos y cuello como si fuesen de goma, y desplegaba su piel como un pañuelo de bolsillo, provocando asombro, y a veces risas nerviosas. Pero lejos de ser una simple atracción de feria, su espectáculo era también un acto de control corporal y dominio escénico. Usaba su condición no como un defecto, sino como una herramienta estética. Su fama lo llevó no solo por circos y teatros, sino también a colaborar con médicos interesados en estudiar su anatomía única. A través de su arte, ayudó a poner en discusión cuestiones médicas en una época en la que poco se sabía sobre estos síndromes. Desde un rincón modesto de los Países Bajos hasta los salones más elegantes del viejo continente, Johanna Pauline Masters, conocida como Princesa Pauline, fue una figura tan diminuta como deslumbrante. Nació en 1876 y llegó a medir apenas 45 centímetros de altura, con un peso de alrededor de 4 kilos, lo que la convirtió en la mujer más pequeña del mundo en su época. Pero detrás de su tamaño reducido se escondía un talento enorme. Pauline no era solo una curiosidad de feria, era una artista completa que cantaba, bailaba y se movía con gracia teatral. Desde temprana edad, su padre la llevó a escenarios europeos, donde se presentaba como la muñeca humana. Su carisma rompía cualquier expectativa, conquistando tanto al público popular como a la alta sociedad. Desde las tierras del antiguo reino de Siam hasta los escenarios del espectáculo occidental, la historia de Chang y Eng Bunker
es un relato de singularidad, desafío y humanidad compartida. Nacidos en lo que hoy es Tailandia, los hermanos fueron gemelos unidos por el pecho, con un pequeño fragmento del hígado en común, una condición sin nombre ni precedentes en su época. Tras ser descubiertos por empresarios occidentales, fueron llevados a recorrer Europa y América como los gemelos siameses, denominación que acabaría nombrando a todos los casos posteriores de gemelos unidos. Si bien su figura era exhibida como rareza, Chang y Eng pronto demostraron ser mucho más que una atracción. Administraron sus contratos, aprendieron idiomas y lograron independencia económica. Como salidos de un relato mitológico del sudeste asiático, Ma Fun y su hijo Mong Foset fueron conocidos en todo el mundo como la familia peluda de Birmania, no por algún acto de magia, sino por una condición genética extremadamente rara, la hipertricosis congénita. Esta afección provoca un crecimiento descontrolado de vello por todo el cuerpo, incluyendo el rostro, lo cual los convirtió en una rareza dentro del imaginario de la época colonial y espectacular. Sin embargo, más allá de los escenarios y las miradas curiosas, había una familia real, con emociones, cultura y un profundo deseo de ser tratados con respeto. En varias ocasiones, aprovecharon el interés del público para hablar de sus raíces, desafiando los estereotipos que les eran impuestos. Sostenidas por un hombre de traje y sonrisa comercial, las hermanas Jaramillo eran presentadas como si fuesen trofeos humanos, encapsuladas en una época donde lo diferente se convertía rápidamente en mercancía visual. Nacidas en México a principios del siglo XX, ambas tenían características atribuibles a la microcefalia, lo que las convirtió en atracciones frecuentes en los llamados sideshows o circos de rarezas. En el rincón de un bar inglés, entre cervezas espumosas y miradas desconcertadas, Millie Case hacía de lo imposible su rutina. Famosa en el mundo del circo por su número de tragar serpientes vivas, Millie protagonizó en 1952 una de las imágenes más impactantes de la época, ingiriendo con calma la cabeza de una serpiente pitón de casi 4 metros. Todo ello mientras una camarera le servía con la serenidad de quien ya lo ha visto todo. Como sacado de un cuento de rarezas de otros tiempos, Fyodor Yevtichev, conocido como Yo-Yo, el niño con cara de perro, fue una de las figuras más reconocidas del circo de lo extraño durante el siglo XIX. Originario de Rusia, Fyodor padecía hipertricosis, una condición genética poco común que provoca el crecimiento excesivo de vello por todo el cuerpo. Bajo la dirección del legendario P.T. Barnum, Yo-Yo fue transformado en una leyenda viva. El show lo presentaba como una criatura entre el hombre y la bestia, alguien rescatado de las montañas salvajes y civilizado por la sociedad moderna. Su apariencia, cuidadosamente explotada, despertaba tanto morbo como compasión, y era el centro de elaboradas narrativas escénicas. Casi como una aparición salida de un sueño extraño, Alice Doherty fue conocida como la Niña Lanuda, una figura envuelta en asombro, ciencia y espectáculo. Nacida en Minneapolis en el año 1887, Alice tenía hipertricosis, una rara condición genética que cubría su rostro y cuerpo con un vello sedoso y rubio. Desde los 2 años comenzó a presentarse en ferias y exhibiciones, llevada por sus padres que vieron en su apariencia única una oportunidad para obtener ingresos. Millie y Christine McCoy desafiaron las expectativas del mundo que las rodeaba desde su nacimiento en 1851. Nacidas en Carolina del Norte bajo la esclavitud, las gemelas siamesas compartían parte de la columna vertebral, pero no su espíritu. Cada una tenía voz propia, pensamientos propios y un talento musical que, cuando se unía, hipnotizaba. Apodadas el Ruiseñor de 2 cabezas, se hicieron famosas por sus actuaciones musicales, donde cantaban a dúo, ejecutaban instrumentos y hablaban en distintos idiomas. Su educación fue rigurosa, no por filantropía,
mas por el afán de convertirlas en atracciones refinadas para el escenario. Aún así, ellas se apropiaron de ese conocimiento, lo transformaron y lo utilizaron a su favor. Pasaron de ser vendidas como propiedad a convertirse en mujeres libres, independientes y dueñas de su arte. Con una sonrisa sutil y una elegancia que desafiaba la lógica física, Ruth Berry, conocida artísticamente como Mignon, la chica pingüino, se convirtió en una figura querida dentro del mundo del circo y los espectáculos de rarezas. Nació alrededor del año 1910 con focomelia, una condición genética que afectaba sus extremidades, dándole brazos y piernas muy cortos, con dedos fusionados que recordaban a aletas. Lejos de ocultarse, Mignon encontró en el escenario un lugar donde podía no solo mostrarse, sino brillar. Su apodo, Mignon, evocaba dulzura, pero también carácter. Entre los años 30 y mediados de los 60, actuó en teatros de variedades y carpas de feria, convirtiéndose en una estrella cuya simpatía trascendía lo visual. Sentado en un escenario improvisado, James Morris, conocido como Hoppy, el niño rana, convirtió su singularidad física en un espectáculo que intrigaba a las multitudes en los circos de fenómenos del siglo XX. Nacido con focomelia, una malformación que afectó severamente el desarrollo de sus extremidades, aprendió a desplazarse con saltos ágiles, similares a los de una rana. Su apariencia peculiar y su apodo llamativo eran tanto su carga como su pase directo al mundo del entretenimiento popular de la época. Elegante, erguido sobre una silla y flanqueado por dos guardias de uniforme, Charles Stratton parecía un emperador en miniatura. Conocido mundialmente como el General Tom Thumb, fue una de las figuras más famosas de la era dorada del espectáculo, descubierto y promovido por el infame P.T. Barnum. Charles dejó de crecer a los pocos meses de vida, quedándose con una estatura que apenas superaba los 60 centímetros. Barnum lo conoció siendo niño y lo transformó en una estrella. Le enseñó a imitar personajes históricos, a declamar, a bailar e incluso a comportarse como un caballero del siglo XIX. Pronto se convirtió en un fenómeno mundial. Durante una época en que los espectáculos de rarezas buscaban impresionar y desconcertar al público occidental, figuras como Madame Gustica emergieron como íconos del exotismo representado. En esta fotografía tomada en los años 30, observamos a Gustica fumando una pipa a través de unos enormes platos labiales, adornos que, aunque basados en prácticas culturales africanas reales, fueron tergiversados en contextos circenses. Con una mano levantada y el sombrero en la otra, William Henry Johnson parece saludar al horizonte, como quien ha convivido toda una vida con miradas ajenas. Conocido como Zip the Pinhead, fue uno de los personajes más famosos y controversiales del espectáculo circense estadounidense. Johnson vivió desde joven bajo la tutela de promotores que explotaron su microcefalia para presentarlo como una criatura exótica, a veces incluso como un supuesto eslabón perdido. Agachado sobre la tierra, con las manos firmes como garras y la espalda arqueada como si estuviera a punto de lanzarse, Michael Gorski se transformó en leyenda de las ferias ambulantes bajo el nombre de El Hombre Oso. Su imagen, tomada en 1938 en la Feria del Valle de Greenbrier, quedó registrada como una de las más impactantes del circuito circense estadounidense. Michael nació con una deformación que le impedía caminar erguido. En los espectáculos de carpa donde lo inusual se convertía en arte y lo inexplicable en asombro colectivo, Silas Whaley era una leyenda viviente. Conocido como el hombre sin estómago, se ganaba el silencio absoluto del público al realizar una proeza tan sencilla como impactante: retraer completamente su abdomen hasta sin hacerlo desaparecer a la vista, como si sus órganos internos se desvanecieran. Lo que para muchos parecía una ilusión era, en realidad, el resultado de un control físico extremo. Silas poseía una constitución extraordinariamente delgada,
y con ella desarrolló una habilidad que lo distinguió de cualquier otro artista de lo insólito. No necesitaba palabras, ni fuego, ni magia. Con su cabello largo y blanco cayendo como un velo antiguo, W. H. Macmillan, apodado El Profesor, se muestra en esta fotografía de principios del siglo XX como un símbolo vivo de la tradición musical ambulante. El violín en sus manos y el gran bombo a su lado revelan a un artista que probablemente combinaba melodía, teatralidad y resistencia, actuando como un hombre orquesta en escenarios de feria o espectáculos callejeros. Invertida sobre un piano, como si el cuerpo desafiara todas las leyes del equilibrio y la armonía, Mildred Buder sorprendía al mundo en 1938. Tenía apenas 13 años cuando comenzó a ser conocida por su acto único: tocar el piano mientras realizaba contorsiones impresionantes, fusionando técnica musical y arte corporal en una sola escena inolvidable. Con las piernas cruzadas y una sonrisa que hablaba de fortaleza interior, Sylvia Portis se presentó al mundo con una serenidad que desarmaba el prejuicio. Apodada en los años 40 como Sylvia, la chica elefante, se convirtió en una figura emblemática del circo estadounidense debido a una severa elefantiasis que afectaba principalmente sus pies y piernas, agrandándolos hasta proporciones inusuales. En un momento en que Hollywood apenas comenzaba a construir sus códigos estéticos, el director Todd Browning sacudió las bases del cine con Freaks, estrenada en 1932. Esta fotografía muestra a varios de los protagonistas reales de aquella película icónica. Artistas de circo con deformidades físicas que, en lugar de ser interpretados por actores, representaron sus propias realidades ante la cámara. Entre los retratados están Schlitzie, las hermanas Hilton y otras figuras emblemáticas del circo de rarezas. Dispuestos en niveles como si fuesen parte de una pintura viviente, los miembros del llamado Congreso de Rarezas del circo Ringling Brothers posan con solemnidad y extrañeza en una fotografía tomada por Edward Hittakelty en 1924. La escena representa uno de los momentos más icónicos del mundo circense, donde la diferencia corporal era no solo visible, sino el centro del espectáculo.